El tren silbaba por la extensión de tierra árida, sus ruedas resonando como un latido incontrolable. Evelyn Grace estaba sentada junto a la ventana, aferrando con fuerza una gastada maleta de cuero. El viento del desierto arrastraba polvo contra el cristal, pintando el horizonte de tonos óxido y tristeza. Nunca había estado tan al oeste, nunca tan lejos de todo lo que conocía. La carta en su bolsillo lo había empezado todo. Las palabras eran sencillas, firmes, amables, y escritas por un hombre que afirmaba no creer en palabras elegantes. Una mujer merece un techo, comida en la mesa y alguien que no le levante la mano. Eso es todo lo que puedo ofrecer, él lo firmó, Cole Turner. Esa promesa había sonado más segura que la soledad. Pero ahora, al apagarse el silbato y reducir la velocidad del tren cerca de un andén de madera apenas apto para 2 personas, su coraje empezó a flaquear. Se llevó una mano al pecho, sintiendo que el corazón se le aceleraba. ¿Qué clase de hombre la esperaba al final de este viaje? ¿Y si se arrepentía de haber escrito? ¿Y si era cruel? Los demás pasajeros ya se habían ido. El revisor se tocó el sombrero. Fin de la fila, señorita. Salió, sus botas rozando el polvo de un mundo al que aún no pertenecía. El aire era seco, penetrante, con el aroma a tierra quemada por el sol y a caballos. Y entonces lo vio. Un hombre estaba de pie junto al poste, de hombros anchos, con el sombrero bajo, cuya ala ensombrecía un rostro curtido por el viento y el trabajo. Un rayo de sol se reflejó en la villa de su cinturón, y por un instante pensó en regresar, en correr a cualquier parte menos allí. Al principio no se movió. Simplemente la observó como si leyera un cuento que solo él podía entender. Luego, despacio y con calma, se levantó el sombrero y la miró fijamente. Sus ojos eran del color del whisky añejo igual de firmes. «¿Evelyn Grace?», preguntó en voz baja, con el acento de quien no desperdicia palabras. Ella asintió, apenas respirando. Se acercó, sus botas crujiendo sobre la grava. «No tienes por qué ponerte tan asustada», dijo, con una leve sonrisa en los labios. «Cariño, no muerdo». Hizo una pausa, con una comisura entre pícara y prometedora. «A menos que quieras que lo haga». Se quedó sin aliento, sin saber si sonrojarse o salir corriendo. Él rió suavemente, sin crueldad, como quien no ha tenido motivos para reír en mucho tiempo. El viento cambió de dirección, tirando de su chal. Tras ellos, el tren emitió un último siseo de vapor y se alejó, dejando solo silencio y campo abierto. Cole tomó su maleta sin preguntar y la metió en la parte trasera de la carreta. «Vamos», dijo. «El viaje a casa es largo». Ella se subió a su lado, y el asiento de cuero crujió bajo su peso. Los caballos avanzaron, con sus cascos marcando un ritmo constante en el polvo. La tierra se extendía extensa, infinita, hermosa en su vacío. Evelyn quería hacer preguntas: ¿qué tan lejos? ¿Qué clase de hogar? ¿Qué clase de hombre era realmente? Pero las palabras se le quedaron atrapadas entre los dientes. Cole tampoco habló, solo movió las riendas y la miró una vez, como si pudiera sentir el temblor en sus manos. Después de un largo rato, dijo en voz baja: «Pareces como si hubieras estado huyendo de algo». Ella lo miró, sobresaltada. Él no preguntaba. Estaba contándole. «Lo era», murmuró. «Supongo que todavía lo soy». Él asintió una vez. «Entonces has venido al lugar correcto. No hay mucho que encontrarte por aquí». El silencio que siguió no fue pesado, sino firme. Casi seguro. El tipo de silencio que daba espacio a la sanación. Mientras el sol se ponía tras las colinas rojas, ella se atrevió a mirarlo brevemente. Tenía la mandíbula apretada, las manos firmes en las riendas. Parecía el tipo de hombre que lleva tormentas dentro y nunca habla de ellas. Y aunque no sabía por qué, una pequeña chispa de confianza brilló dentro de su pecho. Tal vez, pensó, no había cometido ningún error después de todo. Pero cuando el carro giró hacia un tramo de tierra solitario y vio la silueta oscura de una casa que se alzaba solitaria contra la luz moribunda, no pudo evitar la sensación de que ese lugar guardaba más secretos de los que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. La carreta traqueteaba por el camino de tierra, y cada giro de la rueda zumbaba en el silencio. El sol descendía, tiñéndolo todo de oro y fuego. Evelyn mantenía las manos cruzadas sobre el regazo, temerosa de que si se movía, el silencio entre ellos se rompiera. Cole conducía sin prisa, con la mirada fija en el camino, y el ala de su sombrero proyectaba una suave sombra sobre su rostro. Por primera vez, notó cómo sus hombros cargaban fuerza y cansancio a la vez. No era un hombre que perseguía sueños. Era un hombre que los sobrevivía. Sus manos, ásperas y seguras en las riendas,
contaban la historia de días largos y noches más duras. Se preguntó si alguna vez la sostendrían con esa misma firmeza, o si nunca la sostendrían. El viento le rozó la mejilla, trayendo consigo el aroma a cedro y polvo. A lo lejos, un halcón graznó. Evelyn lo miró de reojo, curiosa y cautelosa a la vez. ¿Está lejos?, preguntó suavemente. Lo suficientemente lejos, dijo sin mirarla. Lo suficientemente cerca como para que, si no te gusta, el tren no te lleve vuelta antes de la mañana. Intentó sonreír, pero no le salió del todo. No pensaba correr. Emitió un suave zumbido, un sonido entre la creencia y la duda. Bien. Estoy harto de la gente que sí lo hace. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No preguntó a quién se refería. Lo vio en sus ojos cuando la carreta se tambaleó sobre una roca, la sombra de alguien que se había ido, alguien que ya había perdido. Al llegar a la cima de la colina, la casa apareció a la vista. Se erguía imponente, pero desgastada, con la pintura blanca descolorida, grisácea. El porche se inclinaba ligeramente, como si también estuviera cansado de tantos años de soledad. Junto a él, un granero descansaba bajo un roble gigante, al que le faltaban algunas tejas del techo, pero aún se mantenía firme. Cole aminoró la marcha. No es gran cosa, dijo en voz baja, pero es nuestro hogar. Lo miró con una opresión en el pecho. No era lo que imaginaba. No era el gran rancho de sus sueños ni la casita de sus oraciones. Pero era real. Y, de alguna manera, eso bastaba. La ayudó a bajar, rozando la suya con su mano solo un segundo, áspera, cálida, fugaz. El roce la recorrió con una corriente inesperada. Él también lo notó, porque sus ojos se posaron en los de ella, y por un instante, ninguno de los dos apartó la mirada. Un perro ladró cerca del granero, rompiendo el hechizo. Cole gritó, y un sabueso delgado y marrón llegó corriendo, meneando la cola en círculos de polvo. Ese es Ranger, dijo. No le hagas caso. Ladra más de lo que muerde. Parece que es algo de familia, dijo antes de poder detenerse. Se giró hacia ella, con las cejas arqueadas, ligeramente sorprendido. Entonces, lentamente, una sonrisa se dibujó en su boca. Así que si tienes lengua. Estaba empezando a dudarlo. Bajó la mirada, avergonzada. Solo. No te disculpes, dijo con dulzura. Aquí aprenderás rápido. Las palabras no hieren. Llevaron juntos su baúl adentro. La casa olía ligeramente a humo de leña y lavanda, como si alguien hubiera intentado suavizarla una vez, pero el tiempo le hubiera quitado el aroma. La habitación a la que la condujo tenía una cama sencilla, una mesita y cortinas que ondeaban como fantasmas. Había otro toque, femenino, demasiado tenue para pertenecerle. Ella se volvió hacia él. ¿Vivías aquí solo? Por un tiempo, dijo, dejando el baúl en el suelo. Antes, no estaba vacío. Él no ofreció más, y ella no preguntó. Pero al apoyar una mano en el alféizar, sus dedos rozaron una pequeña talla en la madera. 2 letras, desgastadas pero claras, C y L. Ella respiró hondo, dispuesta a preguntar quién le estaba, pero ya se había vuelto hacia la puerta. La cena está lista en 1 hora, dijo. Puedes lavarte ahí atrás. Ella lo vio irse, el sonido de sus botas desvaneciéndose en el suelo de madera. Cuando la puerta se cerró con un clic, el silencio la envolvió de nuevo. Afuera, el cielo se tiñó de rojo y se convertía en noche. Abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco, y por un instante escuchó el viento soplar entre la hierba. A lo lejos, un lobo aulló. Se llevó una mano al corazón. Todavía latía muy rápido. Quizás fue el largo viaje. Quizás fue el miedo. O quizás fue el hombre de abajo, misterioso, con cicatrices y demasiado amable para los rumores que corrían por el pueblo. Aún no lo sabía. Pero cuando aparecieron las primeras estrellas, supo una cosa con certeza. No había visto las últimas sombras en esta casa. Y aún no estaba segura de si pertenecían al pasado, o al hombre con el que acababa de casarse. La mañana llegó suavemente, con esa luz que se filtra a través de las finas cortinas y hace que todo parezca más apacible de lo que es. Evelyn se despertó con el leve sonido de botas en el porche, un crujido de madera y el murmullo de la voz de Cole hablando con los caballos. Por un instante, permaneció inmóvil, dejando que el sonido la invadiera como una extraña sensación de consuelo. Se sentía desconocido, pero a la vez seguro, de una forma que no podía explicar. Cuando por fin salió, el aire era fresco, impregnado del aroma a heno y sol.
Cole estaba junto al corral, con las mangas arremangadas, trabajando con silenciosa concentración. Se movía con la soltura de quien pertenece a la tierra, cada movimiento pausado pero seguro. Verlo contra la luz de la mañana le provocó una cálida sensación en el pecho. Él la vio entonces, asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Ella rondaba cerca de la barandilla del porche, sin saber si debía ofrecer ayuda o no estorbar. Él ató la puerta, se sacudió las manos y dijo simplemente, el café está en la estufa. Dentro, la cocina era pequeña pero ordenada, el tipo de orden que nace de la costumbre, no del cuidado. Un solo plato reposaba sobre la mesa, junto a él una taza ya servida. Había preparado suficiente para dos. Ella sonrió levemente al oír eso, aunque él no lo había dicho en voz alta. Comieron en silencio un rato, el único sonido era el roce de los cubiertos y el leve silbido del viento contra la ventana. Después de un momento, ella se armó de valor para hablar. ¿Qué lugar tan bonito tienes aquí? Soltó una breve carcajada. Hermoso. Quizás para alguien que nunca ha tenido que mantenerlo vivo. No quise ofender. La miró entonces con ojos más suaves. No lo interpreté así. Solo que, a veces la belleza se ve diferente cuando eres tú quien la mantiene unida. Ella sintió. Había verdad en eso, una verdad que ella conocía bien. Después del desayuno, deambuló por la casa. Estaba tranquila, pero no vacía. Cada rincón albergaba una historia. En un estante cerca de la chimenea, encontró un pequeño caballo de madera, tallado a mano y desgastado. Trazó su forma con el pulgar, sintiendo el cuidado que se le había puesto. Las paredes mostraban marcas del tiempo, rosaduras, fotografías descoloridas, un clavo del que ya no colgaba nada. Arriba, el aire era más fresco, impregnado de aroma a lavanda. Una puerta estaba cerrada a cal y canto. Dudó un momento y giró el pomo. La habitación parecía intacta. Una colcha doblada con cuidado sobre la cama, un pequeño peine sobre la cómoda. Una fina capa de polvo lo cubría todo, excepto una horquilla en la mesita de noche. Dorada, delicada, brillaba tenuemente a la luz. No parecía vieja. Se quedó sin aliento. Lo giró entre sus dedos, sintiendo su calor como si acabara de ser depositado allí. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz la sobresaltó. Cole estaba en la puerta, con expresión indescifrable. Solo estaba mirando. No quería decir. Le quitó la horquilla de la mano con suavidad, rozando el pulgar con el suyo. Eso era de mi hermana, dijo en voz baja. Murió protegiendo esta tierra. Lo siento, susurró. No debería haber. Negó con la cabeza. No pasa nada. No lo sabías. Su mirada se detuvo en la pequeña pieza de oro. Solía usar esto todos los domingos. Supongo que nunca tuve el valor de guardarlo. Había algo en la forma en que lo dijo que le hizo doler el pecho. Lo dejaré así, dijo ella suavemente. Miró a su alrededor y luego volvió a mirarla. Gracias. Su voz era áspera, pero no cruel. Estaré junto al arroyo si necesitas algo. Cuando él se fue, ella se quedó allí un rato, mirando la cama, la luz del sol danzando sobre las paredes. Había tristeza, pero también algo más, una presencia silenciosa pero persistente. Al darse la vuelta para irse, notó algo extraño. La horquilla que había cogido había desaparecido, pero en su lugar, sobre la cómoda, había otra. Idéntica. Y esta brillaba como si lo hubieran tocado hacía apenas unos momentos. Un escalofrío la recorrió. Ella miró hacia la puerta, casi esperando que él regresara y le explicara, pero el pasillo estaba vacío. Abajo, podía oír el ritmo constante de sus botas en el porche, un sonido que la volvía a conectar con la tierra. Aún así, al volver a mirar la brillante horquilla, se le aceleró el pulso. Esta casa tenía historias grabadas en sus paredes. Algunas tenían nombre. Otras no. Al cerrar la puerta tras ella, se susurró una promesa en voz baja, no tendría miedo. Pero incluso mientras lo decía, el aire a su alrededor parecía vibrar con algo invisible, como si el pasado aún la observara, esperando a que lo descubriera. Al anochecer, la casa había recuperado su ritmo, el lento crujido de las tablas y el susurro del viento entre los aleros. Evelyn estaba de pie al borde del porche, observando cómo la última luz se desvanecía tras las colinas. Cole se había ido desde la mañana, revisando las cercas y conduciendo el ganado a los pastos más bajos. Le había dicho que no lo esperara, pero lo hizo de todos modos. Era extraño que el silencio ya no la asustara como antes. Casi sentía como si la tierra la escuchara. Cuando por fin regresó,
El anochecer había oscurecido los campos. Se bajó del caballo, hundiendo las botas en la tierra, y señaló con la cabeza hacia el granero. Puedes venir a sentarte junto al fuego, si quieres. Aquí las noches son frías. Ella lo siguió, con cuidado de no tropezar con las tablas irregulares. El granero olía a heno y cuero, algo cálido y vivo. Un pequeño fuego crepitaba en un viejo barril, proyectando un suave resplandor en su rostro. Le entregó una taza de hojalata. El vapor que salía de ella olía ligeramente a café y humo. ¿No pudiste dormir?, preguntó. No estoy acostumbrada al silencio, dijo. En casa, siempre había gente. Voces. Ruido. Atizó el fuego con un palo, las brasas llameaban. Aprenderás a oír otras cosas aquí. Grillos, coyotes, el arroyo cuando está lleno. La tierra habla si escuchas lo suficiente. Ella sonrió levemente. ¿Y a ti qué te dice? La miró con ojos indescifrables. Que todo lo que amas, lo perderás. A menos que te aferres con fuerza. Las palabras se asentaron entre ellos, más pesadas que el silencio. Ella lo observó, cómo apretaba la mandíbula, cómo le temblaban los dedos cuando creía que no lo veía. Había historias allí, historias que no había contado, tal vez historias que nunca contaría. Después de un rato, dijo, más suavemente, ¿y tú, Evelyn Grace? ¿Qué te impulsó a responder la carta de un desconocido? Dudó, con el pulgar recorriendo el borde de la taza. No me quedaba nadie. Mis padres murieron en invierno. Trabajé para un hombre que creía que el hambre era una deuda que tenía con él. Cuando vi tu carta, sentí como si se abriera una puerta. Pensé que tal vez, podría empezar de nuevo. Asintió lentamente, con la mirada fija en el fuego. Escribí esa carta después de enterrar a mi hermana. Me dije que no necesitaba a nadie. Entonces la casa empezó a responderme. Las habitaciones vacías tienen esa forma de hacerlo. Durante un largo rato permanecieron así, dos vidas rotas intentando calentarse con la misma llama. Afuera, un búho graznó desde los árboles. El sonido era bajo y distante, pero de alguna manera los atrajo. Sus hombros se rozaron, y ninguno se apartó. Respiró hondo, como quien respira cuando está a punto de decir algo de lo que podría arrepentirse. No eres lo que esperaba, dijo. La mayoría de la gente que viene aquí no dura. Tú, parece que sí. Ella sostuvo su mirada. He tenido que aguantar toda mi vida. Soltó una risa silenciosa, baja y áspera. Me parece justo. La noche se hizo más profunda, las estrellas comenzaron a abrirse paso entre la oscuridad. Se encontró observando cómo la luz tocaba su rostro, cómo suavizaba las líneas duras que el tiempo había tallado allí. Por un instante, olvidó la distancia que los separaba. El dolor olvidado puede parecerse mucho a la esperanza. La miró entonces, con un atisbo de fragilidad en los ojos. Si alguna vez huyes, Evelyn, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, llévame contigo. Se quedó sin aliento, y no supo si lo decía en broma o como una confesión. Pero vio la verdad en sus ojos, la misma soledad que habitaba en los suyos. El fuego siseó, lanzando chispas hacia arriba como pequeñas estrellas. Ella extendió la mano sin pensar, rozando la suya con los dedos. Él no se apartó. Su piel era áspera, callosa, pero el calor allí era firme, humano. Por primera vez desde que se bajó del tren, no se sintió una extraña. Se sintió vista. Y en algún lugar a lo lejos, un trueno resonó suavemente en las llanuras, como si el mundo mismo les estuviera advirtiendo que la paz nunca dura mucho en un lugar como ese. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, de esos cielos que cansaban hasta el aire. Evelyn se despertó con el sordo retumbar de un trueno lejano y el tenue sonido de cascos sobre la tierra. Cole ya estaba fuera cuando ella salió al porche, apretando el pestillo de la puerta, con el sombrero calado para protegerse del viento. Él levantó la vista al verla, con una mirada penetrante y una tensión silenciosa que ella no había visto antes. Se acerca una tormenta, dijo. Mejor quédate cerca de casa hoy. Ella asintió, aunque algo en su voz le decía que estaba preocupado por algo más que el clima. Al mediodía, el viento arreció, trayendo consigo el aroma de la lluvia y algo más, humo, tenue pero real. Cole estaba junto a la puerta del granero, observando la cresta distante. Su cuerpo se tensó. Hay alguien ahí fuera. Evelyn siguió su mirada y vio a un jinete solitario cruzando el horizonte, una figura oscura que se movía demasiado rápido para ser amigable.
El hombre desmontó antes de llegar a la valla y avanzó con la tranquila confianza de quien no teme las consecuencias. Buenas tardes, Cole, gritó con voz suave y burlona. Cole apretó la mandíbula. No esperaba volver a verte, Harlan. Evelyn se quedó cerca del porche, agarrando la barandilla con los dedos. El desconocido parecía rudo, quemado por el sol, sin afeitar, con ojos que brillaban como el cristal. Sonrió al notar que lo observaba. Así que esta es la recién casada, dijo Harlan, tocándose el sombrero. No perdiste el tiempo, ¿verdad? Cole se interpuso entre ellos, con tono inexpresivo. No hables con ella. Tranquilo, dijo Harlan. Solo conversaba. No todos los días un hombre como tú vuelve a jugar a las casitas. Cole no respondió, pero su mano descansaba en el borde de su cinturón, cerca de la funda que colgaba de él. Evelyn sintió que el aire entre ellos se tensaba como una cuerda tirada con demasiada fuerza. Finalmente, Harlan se rió y dio un paso atrás. Tranquilo. No vine a buscar problemas. Solo vine a cobrar lo que es mío. La voz de Cole bajó. Aquí no tienes nada que te pertenezca. Oh, creo que sí, dijo Harlan, mirando hacia el establo. La última vez que lo vi, ese ganado cerca de Red Creek lleva mi marca debajo de la tuya. Nunca terminaste de pagarlo, ¿verdad? Esa deuda ya está saldada. Qué curioso, dijo Harlan, ladeando la cabeza. No recuerdo mal. Evelyn vio cómo Cole se enderezaba, la tormenta que se cernía tras su calma. Dio un pequeño paso al frente. Quizás deberías irte, dijo en voz baja. La sonrisa de Harlan se ensanchó. Eres valiente, cariño. Y guapa también. ¿Segura que sabes con qué clase de hombre te casaste? Cole se movió más rápido de lo que ella podía ver, acortando la distancia entre ellos en pocos pasos. Di su nombre otra vez y olvidaré que solíamos montar juntos, dijo con voz grave. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces, la sonrisa de Harlan se desvaneció. Escupió al suelo con la mirada fría. Has cambiado, Cole. Antes no necesitabas esconderte detrás de una mujer. Cole no parpadeó. Antes tenías alma. Harlan retrocedió, levantando las manos como si se rindiera. Está bien, amigo. Me voy. Pero tú y yo no hemos terminado. Todavía me debes, y no olvido las deudas. Se dio la vuelta, montó en su caballo y se alejó bajo la lluvia que acababa de empezar a caer. Evelyn se quedó paralizada, observando hasta que la figura desapareció entre los árboles. Cole permaneció en silencio, con la respiración regular pero superficial. Cuando finalmente habló, su voz era suave. ¿Quién era? Dudó antes de responder. Un error que cometí hace mucho tiempo. La lluvia caía con más fuerza, convirtiendo la tierra en lodo. Cole caminó hacia el granero sin decir una palabra más. Evelyn lo siguió hasta la mitad del camino, pero se detuvo al ver la mirada en sus ojos, dura, distante, con el peso de algo que no diría esa noche. Volvió adentro, con el sonido de la lluvia tamborileando en el techo como un latido que no podía calmar. A través de la ventana, apenas podía distinguir su figura moviéndose entre la grisura, revisando los caballos, cerrando las puertas, montando guardia mucho después de que ya no quedara nada que ver. Fue entonces cuando comprendió que esta tierra no solo albergaba recuerdos, sino también enemigos. Y lo que fuera que Cole hubiera hecho antes de su llegada, aún no había terminado con él. Cuando por fin estalló el trueno y las lámparas parpadearon, se sorprendió susurrando una oración que no había pronunciado desde niña. No por ella misma, sino por el hombre que estaba allí, en medio de la tormenta. Porque incluso desde dentro de la casa, podía presentirlo. Los problemas no venían, ya los habían encontrado. La tormenta azotó con más fuerza la noche siguiente. El viento azotaba el valle, arrastrando polvo y lluvia en cortinas que difuminaban el mundo más allá del porche. Evelyn intentó mantenerse ocupada, atendiendo la pequeña fogata, secando los pisos, fingiendo no mirar la puerta cada vez que crujía. Cole se había ido desde la mañana, diciendo que necesitaba revisar la cerca sur antes de que el arroyo se desbordara. Ya debería haber regresado. Cuando el trueno retumbó en lo alto, se estremeció y susurró su nombre como si el viento pudiera llevárselo. Los minutos se convirtieron en horas. Cada vez que caía un relámpago, veía los campos vacíos afuera, el granero balanceándose ligeramente por la fuerza de la tormenta. Entonces lo vio, una luz a lo lejos. Una linterna que se mecía bajo la lluvia. Sintió un alivio, pero no duró. Había más de una luz. 3, quizá 4,
acercándose al granero. Se quedó sin aliento. Agarró la escopeta que Cole guardaba junto a la puerta, con las manos temblorosas. Las figuras se acercaron, siluetas oscuras contra el blanco destello de la tormenta. Una de ellas desmontó y abrió la puerta del granero de una patada. El sonido se atravesó con la lluvia. Evelyn salió corriendo bajo el aguacero, con la falda llena de barro. Cole, gritó. Desde algún lugar dentro del granero llegó su voz, áspera y urgente, entra de nuevo en la casa. Pero era demasiado tarde. Los vio, hombres con abrigos largos, rostros ensombrecidos. Uno sostenía una antorcha. El olor a humo se extendió rápidamente. Cole se abalanzó sobre él, y ambos chocaron en un choque de puños y fuego. Disparó una vez al aire, el sonido partió la noche, pero el viento se lo tragó entero. La antorcha cayó sobre el heno. Las llamas ascendieron al instante, lamiendo las vigas de madera, rugiendo de hambre. Cole apartó a uno de los hombres de un empujón y volvió a gritar, «Vete, Evelyn». Ahora. Ella no se movió. No podía. La luz del fuego lo tiñó de oro y rojo, con la cara manchada de lluvia y sudor. Otro hombre intentó golpearlo, y Cole contraatacó con tanta fuerza que lo derribó. Entonces vio a uno de los caballos atrapados cerca del establo más alejado, pateando salvajemente mientras las llamas se extendían. Corrió sin pensar. Cole maldijo y fue tras ella. El humo le llenó la garganta, le ardían los pulmones, pero llegó al caballo y cortó la cuerda con manos temblorosas. El animal salió disparado bajo la lluvia. Al volverse, una viga en llamas crujió y cayó, golpeándola en el hombro. Un dolor intenso le recorrió el brazo y se tambaleó. Cole llegó al instante, sacando las rastras justo cuando el techo empezaba a derrumbarse. Cayeron juntos al barro, tosiendo, el fuego a sus espaldas convirtió el granero en un esqueleto incandescente. La trajo hacia sí y le examinó el brazo. «Está sangrando». «Estoy bien», susurró, aunque el mundo daba vueltas a su alrededor. «¿Tú?» Él negó con la cabeza. «No importa». Apretó su frente contra la de ella, con la respiración entrecortada. «Se suponía que debías estar a salvo. No puedo perder a nadie más». La lluvia caía sobre ellos, siseando al rozar la madera ardiente. Ella extendió la mano hacia su rostro, con los dedos temblorosos contra su mandíbula. «No me perderás», dijo en voz baja. «No a menos que me mandes lejos». Entonces algo se quebró en sus ojos, algo pesado y cauteloso. Levantó la mano para acunarle el rostro, y con el pulgar le quitó la ceniza de la mejilla. «No te traje aquí por amor», dijo, con la voz ronca por todo lo que había ocultado. «Te traje aquí porque estaba harto de fantasmas. Pero tú los acallas». Sus ojos se llenaron de lágrimas, mezclándose con la lluvia. «Entonces deja de huir de ellos. Deja de huir de mí». Soltó una risa temblorosa, más de dolor que de alegría. «No sabes lo que pides». «Sí, quiero», susurró. «Te pido que te quedes». El fuego tras ellos se apagó con un rugido, y las chispas se alzaron en la tormenta. La besó entonces, desesperado, empapado por la lluvia, lleno de las cosas que nunca había dicho. No fue una ternura, fue una promesa, una confesión, una rendición. Cuando finalmente se separaron, la lluvia había empezado a amainar. El granero había desaparecido, reducido a brasas, con un fuerte olor a humo en el aire. Cole la abrazó con más fuerza, como si el mundo fuera a llevársela también si la soltaba. Él susurró contra su cabello, «Se suponía que serías mi segunda oportunidad, no mi final». Apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón, firmes y fuertes bajo la tormenta. «Entonces, que sea nuestro comienzo», dijo. Y por primera vez desde que empezó el incendio, cerró los ojos, no en señal de derrota, sino en paz. Los fantasmas seguirían viniendo, pero esta noche no eran su única compañía. El amanecer llegó lentamente, deslizándose sobre la tierra húmeda como una tímida disculpa. La tormenta había pasado, dejando tras de sí el aroma a lluvia y humo. El granero no era más que madera ennegrecida y recuerdos rotos. Evelyn estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la primera luz tenue del sol rozaba las vigas destrozadas. Le dolía el hombro, vendado con tiras de lino que Cole se había envuelto en silencio. Ya estaba fuera, quitando con una pala los últimos restos de ceniza de la puerta. La camisa se le pegaba al cuerpo, húmeda de sudor y niebla, y sus movimientos eran firmes pero pesados. No había ira en él, solo agotamiento, el que surge tras sobrevivir una noche más de lo esperado.
Abrió la puerta silenciosamente y salió a la fresca mañana. El barro se le pegaba a las botas, blando y frío, pero no se detuvo hasta llegar a él. Él no levantó la vista. Deberías estar descansando, dijo en voz baja y tranquila. No pude, respondió ella. La casa estaba demasiado silenciosa. Se apoyó en la pala un momento, su aliento se notaba en el frío. Supongo que estoy acostumbrado al silencio. Tú no tienes por qué estarlo. Miró lo que quedaba del granero, las herramientas esparcidas, las tablas agrietadas que aún humeaban levemente. Lo reconstruirás. Se encogió de hombros. No tengo elección. Los animales necesitan refugio. La vida no se detiene solo porque algo se queme. Ella se acercó. La gente tampoco. Eso lo hizo mirarla, realmente mirarla. La luz de la mañana lo suavizó, iluminando las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Soltó la pala, exhaló lentamente y dijo, no deberías haber corrido hacia ese fuego. Podrías haber muerto. No podía verte arder, dijo simplemente. Ya he visto suficiente en mi vida. Al principio no respondió, solo miró al suelo como si buscara palabras enterradas en la tierra. Cuando finalmente habló, su voz era más baja. Eres la primera persona que ha vuelto por mí. Su corazón se conmovió al oír esas palabras. Entonces quizás estabas esperando a la gente equivocada. Soltó una risa suave, que apenas le llegó al pecho. Tienes una lengua afilada para ser tan gentil. No soy amable, dijo, y esta vez no le tembló la voz. Ya no tengo miedo. Por un instante, no hubo nada entre ellos salvo el lento zumbido de la mañana. El viento soplaba entre la hierba, el cielo se extendía ancho y pálido. Cole avanzó hasta estar lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calor. Extendió la mano y rozó con los dedos el borde del vendaje de su hombro. ¿Te duele? No tanto como antes, dijo ella. ¿Y tú? Sonrió levemente. He tenido peores. Ladeó la cabeza y entrecerró un poco los ojos. Dijiste que no mordías, murmuró con un ligero toque de broma en su voz. La miró, y la comisura de sus labios se alzó en esa sonrisa silenciosa y peligrosa que ella empezaba a conocer. Supongo que mentí, cariño. Su risa era suave, de esas que se entremezclan con el alivio y algo más profundo. Él la abrazó, acercándola, con la mano apoyada en la parte baja de su espalda. El mundo que los rodeaba seguía destrozado, aún en carne viva, pero por primera vez, a ninguno de los dos parecía importarle. Se quedaron así un buen rato, mientras el sol naciente lo teñía todo de oro. El olor a lluvia persistía, y los pájaros empezaron a revolotear entre los árboles. Cole finalmente susurró contra su cabello, arreglaremos lo que queda. Puede que nunca vuelva a ser lo que era, pero tal vez mejore. Ella asintió, su voz apenas era más que un suspiro. Quizás ya lo sea. La besó suavemente en la frente, con ese tipo de beso que transmitía tanto disculpa como promesa. Y por primera vez desde que había llegado a ese andén polvoriento, Evelyn no se sintió extraña en la tierra, ni en él. Tras ellos, las cenizas ardían silenciosamente, pero el cielo estaba despejado. El fuego se había llevado mucho, pero también había dejado algo, un comienzo. Y mientras caminaban de regreso a la casa, uno al lado del otro, la luz se reflejó en el horizonte como una esperanza renacida, suave y segura, lista para comenzar de nuevo. Los días siguientes se tornaron tranquilos, casi apacibles. El aire olía a hierba nueva y humo de leña mientras Cole reconstruía el granero pieza por pieza. Evelyn ayudaba en lo que podía, su hombro aún le dolía, pero se recuperaba. Cada mañana comenzaba con el mismo ritmo tranquilo, el silbido de la tetera, el crujido de las tablas del porche, el sonido de sus botas contra la tierra. El mundo había cambiado, pero de alguna manera ahora se sentía más estable, como si la tierra misma los hubiera perdonado a ambos. Por la noche, se sentaba junto a la mesa, escribiendo en un pequeño diario de cuero que había encontrado en su baúl. Las páginas estaban llenas de palabras que nunca planeó enviar, recuerdos de lo que le había costado llegar hasta allí. A veces sorprendía a Cole observándola con expresión suave, como si no pudiera creer que ella fuera real. Una tarde, cuando el cielo se tornó dorado, ella le preguntó, ¿alguna vez piensas en irte? Levantó la vista de la viga que estaba tallando, con las manos quietas. Antes, dijo, ahora solo pienso en lo que dejaría atrás. Su pecho se calentó al oír eso, y no necesitó que dijera más. El silencio que siguió no fue vacío, estaba lleno de todo lo que finalmente entendieron. Pasaron las semanas, la tierra reverdecía tras la tormenta. Flores silvestres brotaban de la tierra cerca de los escalones del porche,
brillantes y resistentes. Cole se rió al verlas. No las planté, dijo, y Evelyn sonrió. A veces la belleza encuentra su propio camino. Cuando el granero estuvo terminado, se quedaron juntos ante la puerta abierta, contemplando el pasto. La luz iluminaba las colinas con la luz perfecta, tiñéndolas de un color miel. Cole la rodeó con el brazo, atrayéndola hacia sí. Nunca imaginé que volvería a tener esto, dijo en voz baja. ¿Esto? Preguntó ella. Paz, dijo. Y alguien con quien compartirla. Apoyó la cabeza en él, dejando que las palabras se asentaran entre ellos. Entonces, quedémonos con esto, susurró. Esa noche, después de cenar, abrió el cajón junto a la cama y sacó la carta que había llevado consigo todo este tiempo, la primera que había escrito antes de dejar atrás su antigua vida. El papel estaba arrugado y descolorido, con la tinta manchada por las lágrimas que no había querido derramar. La leyó despacio, con la voz apenas un susurro. Estimado señor Turner, no sé quién eres, pero tus palabras sonaron amables. No me queda mucho que dar, solo a mí mismo, e incluso eso parece prestado. Si no eres cruel, si puedes perdonar a una mujer por tener miedo, entonces tal vez yo podría ser la esposa que buscas. Se detuvo, sonriendo levemente. Nunca envié esto, dijo. Cole lo miró desde donde estaba sentado junto al fuego, con curiosidad en los ojos. ¿Por qué no? Pensé que no querrías escuchar a alguien que no tuvo el coraje de publicar sus propias esperanzas. Extendió la mano para coger la carta, dándole vueltas con cuidado. Me parece que aún así te animaste, dijo. Has llegado. Ella rió suavemente. Apenas. Dejó la carta sobre la repisa de la chimenea, junto a un pequeño marco que había construido con restos del viejo granero. Dentro, ella deslizó el papel tras el cristal. Él la miró un momento y asintió. Es ahí donde va. Cuando por fin se acostaron, la noche estaba tranquila, salvo por los grillos y el susurro constante del viento. La mano de Cole encontró la de ella bajo la manta, y su pulgar trazó lentos círculos sobre su piel. Evelyn se giró hacia él y susurró, «¿Nunca mordiste?» Sonrió en la oscuridad, con voz baja y áspera. No hacía falta. Te acercaste sola. Su risa era suave, desvaneciéndose en el silencio de la habitación. El fuego ardía débilmente, proyectando una cálida luz sobre las paredes. Sobre la cama, la carta brillaba tenuemente en su marco, un recordatorio de todo lo que habían perdido y encontrado. Mucho después de que el sueño los venciera, el viento llevó el aroma de la lluvia a través de las llanuras, y la casa permaneció quieta y viva, ya no estaba embrujada, ya no esperaba. Él nunca mordió. Pero su amor había dejado huella de todos modos. Gracias por ver esta historia desde el corazón salvaje del oeste. Si sentiste algo, dale a me gusta, compártelo y quédate con nosotros en la próxima aventura. Cara con sombrero de vaquero corazón amarillo.